estado pensando mucho en el tema de la autopercepción. Y hoy en día la autopercepción es una palabra que se ha puesto muy de moda, en especial con el tema de la identidad de género. Y fíjese que el significado o la definición de autopercepción es que es la opinión o el conjunto de creencias que se tiene sobre uno mismo. Abarca la idea que uno se forma sobre su propia personalidad, capacidad, limitaciones, rasgos físicos y emocionales. O sea, en esencia, es como uno se ve y se valora. Yo quiero partir este tema preguntándole cómo usted se ve, cómo usted se autopercibe. El problema con la autopercepción es que lamentablemente la autopercepción puede mentirnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo peor? Que al mentirnos nos puede alejar de lo que es la realidad. Al punto que quizás todos ven la realidad, menos yo que me autopercibo diferente. Pero el tema de hoy no está enfocado en la identidad de género. El tema de hoy no se trata del engaño de la identidad de género en cómo se autoperciben las personas, sino que a través de la Biblia vemos que muchos hombres y muchas mujeres cayeron en la trampa de autopercibirse erróneamente. Y eso es lo que quiero compartir con la iglesia. Romanos 12:3 dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y fíjese que mientras meditaba esta semana, me di cuenta de que hay muchos ejemplos de una mala autopercepción en la Biblia. El ejemplo de la mala autopercepción en la Biblia lo podemos ver con el rey Saúl. El ejemplo de la mala autopercepción lo podemos ver, por ejemplo, en Pedro, que llegó un momento que se autopercibió como un soldado y se puso a cortar orejas. Hay muchos ejemplos de la autopercepción errada en la Biblia, pero quiero que nos enfoquemos en la autopercepción en la Torre de Babel. Génesis 11:4 dice que los hombres se reunieron y pensaron en hacer una torre tan alta con un propósito muy especial. Ellos dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Por qué habla de evitar ser dispersados? Porque si vamos capítulos atrás, Dios había dicho que debían poblar la tierra. Cuando instauró el matrimonio, los bendijo, le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. La orden del Señor fue: vayan como matrimonio, como hombre, como mujer, multiplíquense, fructifíquense, que les vaya bien y sigan avanzando en toda la tierra. Entonces el concepto acá es ese: no nos queremos ir, queremos aquí llegar a ser famosos y llegar a marcar la historia. Este texto presenta una lección muy profunda sobre la arrogancia humana. Y esa arrogancia se manifiesta en el deseo desmedido de la autoafirmación, producto de una errónea autopercepción, que es el tema de hoy. El relato de la Torre de Babel en el libro de Génesis, cuando comienza el relato bíblico, cuando comienza Dios a narrar cómo es el hombre, es una historia que no solamente habla de los diferentes orígenes de las lenguas, como se piensa. En la Torre de Babel, cuando se confundieron las lenguas y se dieron a conocer diferentes idiomas. No solamente es eso, sino que es el resultado directo de una humanidad que comenzó a verse a sí misma con una grandeza desmedida.
olvidando que eran criatura creada, hombre y mujer creados a la imagen y semejanza de Dios, y comenzaron a aspirar a una autonomía. Comenzaron a tener una percepción de sí mismos, una autopercepción que a ellos lo comenzó a glorificar. Y en su autopercepción, ellos llegaron a pensar tontitamente que su tecnología, que su esfuerzo humano podían literalmente alcanzar y llegar al ámbito de lo divino. ¿Por qué? Porque lo que dijeron es: construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide, dice otra versión, llegue al cielo. Querían tocar lo divino. En ese tiempo lo que estaba arriba era lo divino. Nosotros podemos llegar hasta lo divino y hagámoslo. Ellos subestimaron la infinita distancia que existe entre lo humano y lo divino. En otras palabras, la autopercepción de estas personas estaba súper inflada. Y eso los llevó a pensar que no existían los límites, que ellos eran capaces de llegar a todo lugar y llegar a construir su propia forma de divinidad tocando lo más alto. Que dice Proverbios 3:7. Este es prácticamente un bofetazo para esa mentalidad. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Ouch. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amada iglesia, el problema con la autopercepción es que también los hizo caer en un orgullo que los envenenó. Ya dejaron de ver la realidad. Comenzaron a buscar su gloria. Génesis 11:4 dice: nos haremos famosos. Ahí está el propósito de construir la torre. Nos haremos famosos. Otra versión dice: tendremos un renombre. Hagámonos renombre y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. La autopercepción nos puede llevar a hacer locuras, pero pensando que estamos bien, porque la autopercepción nos ciega a la realidad. Y en este caso, ellos buscaban la fama, el reconocimiento perduradero, querían trascender. ¿Cómo andamos nosotros cuando buscamos nuestros logros, nuestros éxitos? Y peor así, pretendiendo escapar a lo que Dios ya ha dicho, una orden que ha dado. Esta actitud muestra que la autopercepción es una distorsión del plan de Dios que tiene con nosotros, ya que nos hace ver como empoderados. Y qué de moda está esa palabra, ¿no? ¿A quién le gustaría estar empoderado? En la iglesia aquí nadie. Todos tienen miedo. Las mujeres empoderadas, los hombres empoderados. Pues en la Torre de Babel había una generación empoderada, o por lo menos sus líderes, que dijeron: nosotros podemos llegar hasta la cima, hasta lo divino, construyendo una torre. En el Antiguo Testamento, el hombre más sabio que ha existido escribió lo siguiente. Eclesiastés 12:13. Fíjese en lo que escribe y ponga mucha atención. El fin de todo el sermón es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y siglos más tarde, algunos expertos dicen 300 años más tarde, otros dicen 950 más o menos, pero siglos más tarde el autor de Hebreos escribió: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Echa por tierra el argumento de la reencarnación, no es bíblico. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Amada iglesia, la autopercepción es más peligrosa de lo que nosotros pensamos y no necesariamente estoy hablando de la autopercepción de identidad de género. Estoy hablando de la autopercepción que vemos aún dentro de la Biblia. En nuestros tiempos, la autopercepción es la que nos puede llevar a pensar que podemos alcanzar el éxito por nosotros mismos. La autopercepción, incluso dentro del cristianismo, es la que me llega a hacer creer que por mis propias fuerzas yo voy a ser feliz. Por mis propias fuerzas yo voy a construir algo sumamente impresionante para los demás. Van a ver cómo bien me va en el negocio de la familia, en el negocio que voy a emprender, en mi matrimonio, con mis hijos. Van a ver cómo yo construyo este éxito, porque yo sé hacer las cosas. Muchos eruditos asocian la Torre de Babel con los Singurat que están en Mesopotamia. Y fíjese que esos tenían 7 niveles y tenían una base de 91 metros cuadrados. Imagínense, para ese tiempo eso era algo magnífico, impresionante. Para el tiempo de ellos era la forma en que con los ojos se daban cuenta que podían hacer todo lo que querían. ¿Y dónde está ahora eso? Son ruinas que se encuentran como testimonio del orgullo y de la errónea autopercepción que tuvo una generación que se desvaneció. Y esto me lleva a recordar Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá en algún momento hemos errado de camino? Y hemos pensado que por aquí vamos viento en popa, Señor. Y nos hemos dado cuenta que andábamos en el callejón de las trompadas. Y desde ahí el Señor nos llamó con su palabra y nos dijo: venid, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ordénese en mis filas. Amada iglesia, ¿cuánto nos está afectando a nosotros la autopercepción errada? Cuando trabajamos y trabajamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Cuando construimos y construimos, ¿cuál es nuestra motivación? Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Vuelvo a leer y pensemos, ¿qué estamos construyendo nosotros? ¿Dónde están puestas nuestras energías? ¿Para qué pensamos que somos tan autosuficientes? Cuando la palabra nos dice: si el Señor, si nuestro Dios no está edificando la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Y continúa: si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento. Y el Señor da el sueño a los que Él ama. Otra versión dice que el Señor provee mientras uno duerme a los que Él ama. Mientras otros se levantan temprano, se acuestan tarde, trabajan como burrito de carga, mientras otros reposan y confían en las promesas que Dios les da. Que no es el que más trabaja, el que más vigila, el que más construye, sino si Dios está en la casa, si Dios está en el centro de esa construcción, si Dios está en el centro de esos propósitos, que es lo que nos debe de diferenciar a las personas que no conocen a Dios. Me encanta mucho la versión NBI de la parte 2 que dice:
en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. En el fondo le está diciendo, ustedes se están maltratando increíblemente con el trabajo. Traducido al año 2025 de los inmigrantes, ustedes pueden tener hasta 2 o 3 trabajos y viven cansados. Y se les ha olvidado que es Dios quien le da a sus amados mientras estos duermen. Eso no tiene lógica. ¿Cómo que Dios me puede dar mientras yo duermo? O sea, significa que voy a quedarme en la cama durmiendo todo el día. No, significa que nuestra autopercepción nos está engañando y nos está haciendo creer que por nuestras fuerzas estamos guapísimos, que por nuestras fuerzas estamos construyendo un matrimonio ejemplar, que por nuestras fuerzas nuestros hijos están creciendo, que por nuestras fuerzas nuestro trabajo está dando fruto, que por nuestras fuerzas la iglesia está creciendo y se está consolidando, cuando en la realidad lo único que hace crecer algo es la presencia del Señor en ese lugar. Amada iglesia, las construcciones que hacemos con nuestras propias fuerzas, al igual que la Torre de Babel, lo único que causarán en nosotros va a ser cansancio y confusión. ¿Cómo terminaron los que estaban construyendo la torre? Confundidos. Ya no se entendían entre ellos. Usted dele pensando que usted puede llegar a tener el éxito, que su esposa puede llegar a tener el éxito, y de repente vamos a tener matrimonios confundidos que ya ni siquiera se van a entender. Porque si no es Dios quien vigila la ciudad y quien construye, de nada sirve que nosotros nos esforcemos tanto. Estamos construyendo un matrimonio sin tener verdaderamente a Dios en el centro. Estamos queriendo criar hijos para que vuelen muy alto, porque los padres queremos que los hijos vuelen alto, ¿no? Pero queremos que vuelen sin haber sembrado la palabra de Dios en ellos. ¿Qué tan alto puede volar el hombre? ¿Qué tan alto puede volar la mujer sin Dios en su corazón? El apóstol Pablo escribe algo muy revelador y en mi opinión a mí me conmueve cuando lo leo. Pablo, después de dar una lista de todos los títulos y posiciones que él tenía antes de conocer a Cristo, porque sí tenía títulos, sí tenía estudios, sí tenía posición, sí tenía un lugar en la sociedad privilegiado, pero después de conocer a Jesucristo, escribe lo siguiente en Filipenses 3. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. No dice poco, dice ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con lo invaluable, con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura. Otra versión dice estiércol, la coloqué entre comillas, a fin de ganar a Cristo. Permiso. Amada iglesia, una simple pregunta para nosotros con esta calor que hace. ¿Qué tan alta puede llegar a ser nuestra torre? ¿Estamos los cristianos realmente exentos y libres de estar creando torres de autopercepción? Antes de que nos confundamos, antes que nos cansemos y no le encontremos sentido a la vida, hay que preguntarnos por qué estoy construyendo, por qué estoy velando, para dónde voy o para dónde vamos en mi matrimonio. ¿Será que hoy
Hay muchos cristianos. ¿Será que hoy hay muchas iglesias que, al igual de la Torre de Babel, están construyendo solamente porque quieren tocar el cielo? Están construyendo con sus propias fuerzas porque quieren tener un renombre. La iglesia Creekside, wow, yeah. El matrimonio tanto. No, si ellos son los meros. Súper exitosos, súper reconocidos. Cuando el mandato del Señor fue, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios nunca quiso que su iglesia se convirtiera en una torre de Babel, sino que fuera una iglesia que se expande con mansedumbre, con humildad, que es su carácter. ¿Dónde están los cristianos con mentalidad de Torre de Babel hoy en día? ¿Dónde están esos cristianos? Porque yo quiero hacerle una revelación. Y la revelación es que se van a terminar confundiendo. Un matrimonio con mentalidad de Torre de Babel, que solo piensa en construir, trabajar, alcanzar, edificar, consolidar, también está destinado a terminar confundido. Porque ese no es el fin de la vida, como decía Eclesiastés. El fin de la vida, el fin de este sermón, decía, es agradar al Señor. Marcos 8:36 dice: de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo, si al final de cuentas pierde su vida, es decir, su alma. Ahora, ¿dónde y para qué edificar? Si es que a alguien le interesa, obviamente. ¿Dónde y para qué edificar? No importa lo que voy a decir ahora, usted y yo vamos a seguir edificando lo que estemos edificando. La diferencia es que algunos van a calificar y van a cambiar quizás el rumbo, y otros van a salir de la iglesia edificando y construyendo con su propia autopercepción. Y antes de comenzar cualquier construcción, estas son las dos preguntas que debemos hacernos. ¿Para qué vamos a edificar? ¿Y dónde vamos a edificar? Repita conmigo, ¿para qué voy a edificar? A mí no me gusta hacerlo repetir a la congregación, pero creo que esto es algo personal. Claudio, ¿para qué vas a edificar? Y después, ¿y dónde quieres edificar? La pregunta del para qué edificar tiene relación con el propósito. Y la pregunta de dónde edificar tiene relación con la duración y la firmeza del proyecto y dónde voy a comenzar a colocar los cimientos. Estas dos respuestas son contestadas en Mateo 7. La respuesta a la pregunta ¿para qué vamos a edificar? La encontramos en el capítulo 7, verso 21, que dice: no todo, Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a dramatizarlo un poquito. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después sigue la lista: porque muchos en el día del juicio me dirán, en tu nombre hice, y quizás habla de profecía, de sanidad, pero muchos van a decir, yo en tu nombre tenía un matrimonio perfecto, yo tenía una vida perfecta, yo me cuidaba en todo, pero ¿para qué lo hacías? Al igual que para la Torre de Babel, para tener un nombre, un renombre, ser reconocido, o lo hacías simplemente para hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amada iglesia,
La razón principal para edificar a nivel personal, la razón principal para edificar en un matrimonio, la razón principal para ponerse a tener hijos, es que en nuestra vida, en nuestros matrimonios y en nuestras familias se haga, se cumpla la voluntad de Dios con nosotros antes de que tengamos que descender al sepulcro. Fue Dios quien creó al hombre y lo empoderó, pero para vivir en una relación con Él. Hablaba Dios con Adán en el huerto. No lo puso a trabajar 7 días a la semana y que chambeara todos los días. Es más, le dio un día de descanso y él descendía en las tardes y conversaban con Adán. Relajado. Easy going. Easy peasy. Amada iglesia, fue Dios quien instauró el matrimonio y lo bendijo. El matrimonio entre un hombre, una mujer, y les dijo: fructificaos y multiplíquense. Fue una orden de Dios. O sea, va a haber fructificación, que es bendición, y va a haber multiplicación, porque donde hay un hombre y una mujer, hay descendencia. Esta es la razón por la cual edificamos entonces, porque Dios mandó a edificar familias. No porque a nosotros se nos antoja la chica del bikini azul. Es porque queremos encontrar a alguien que quiera decirnos, aparte de que le gustamos y que nos encuentra chévere y todo, yo también quiero hacer la voluntad de Dios. Yo también quiero tener un hogar donde hayan principios cristianos, donde tú me respetes y me trates como un vaso frágil, como dice la palabra, y donde yo pueda honrarte y respetarte como dice la palabra. Yo, a pesar de que te quiero mucho por esos músculos que tienes como Arnold Schwarzenegger, yo más que eso estoy esperando un hombre que sea el sacerdote del hogar. Ay, ¿cómo que sacerdote del hogar? ¿Qué significa eso? No me gusta, me asusta. Ser sacerdote del hogar es colocarse los pantalones y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es. No significa que usted va a ser un experto en todos los temas. Significa que usted va a decir: a la hora de buscar al Señor, lo buscamos. Para todo hay tiempo. Hello, le va a decir. Para todo hay tiempo, pero cuando se trata de buscar al Señor, ahí se necesita un hombre o un jefe que diga: mi amor, let's go. Y cuando falta el hombre, la mujer tiene que tomar el lugar del hombre y convertirse en la que lleva la batuta y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y se ven mujeres solteras sacando adelante sus familias. Ahora alguien me decía: es que ese pastor falló y anda ahora predicando y se divorció. Yo le contesté lo siguiente. Le dije: mi hermano, hace tiempo que Dios me enseñó a agregarle algo a esa cita de Josué. Cuando yo pasé por el divorcio aprendí esto, porque ya no calificaba para la otra. Aprendí a decir: yo y lo que quede de mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué significa eso? Que yo, los días que esté con mis hijos que me corresponden, yo los voy a llevar a la casa del Señor. Que yo, los días que me toque estar con mis hijos, yo voy a inculcarles los principios cristianos, aunque alguien me vaya a criticar y me vaya a acusar de algo. Yo y lo que quede de mi casa serviremos al Señor, porque, amada iglesia, I'm sorry con excuses, la vida no es perfecta. Habemos muchos que metemos la pata, pero nos arrepentimos y con todo eso el Señor nos rescata y nos llama a su presencia y a seguir caminando, y nos dice: don't worry my boy, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Yo no te dejaré, yo estaré contigo. Pero recuerda 2 preguntas: ¿para qué edificas y dónde edificas? La primera, ¿para qué? Es porque quiero hacer la voluntad de Dios. Así de simple. Pero está la otra pregunta: ¿dónde vamos a edificar? ¿Vamos a edificar igual que Babel? ¿O vamos a preocuparnos de la tierra donde edificamos, del lugar?
Mateo 7:24 dice, Jesús hablando, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Paremos ahí. Cualquiera que me oye, que oye estas palabras y las hace, ¿a qué se refiere? A que ha decidido hacer la voluntad del Padre, lo que dijo un poquito antes que vimos nosotros. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino los que hacen la voluntad. Entonces cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, los problemas llegaron, vinieron los ríos, las cuentas subieron y soplaron los vientos. Comenzaron las calumnias, comenzaron los rumores, comenzaron a hablar de lo que uno ha hecho o podría hacer o no sé. Y golpearon contra aquella casa todas estas cosas. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es nuestra roca? La enseñanza apostólica dice que Cristo es la piedra angular de todo el fundamento de nuestra fe. La piedra angular es la primera piedra que se coloca para desde ahí comenzar a edificar todo el edificio. Él es la roca. Ahora, cualquiera que me oye estas palabras un día domingo con calor en Redmond, pero no las hace y se va a comer asado y a bañar y a ver Netflix, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, llegaron los problemas y vinieron los ríos, subieron las cuentas y soplaron los vientos, llegó el chisme y dieron con ímpetu contra aquella casa y esta casa lamentablemente cayó. Y ahí no termina, sino que dice, fue grande su ruina. Amada iglesia, fracasar en la vida no es fácil. Pasar por un divorcio no es fácil. Si alguien le dice, no, yo estoy re feliz con mi divorcio, estoy libre como la gacela que salta, reprenda al diablo y ore por esa persona porque todavía no entiende el evento que va a marcar su vida para siempre. Y fue grande su ruina. Cuando uno pasa desilusiones, cuando uno falla o le fallan, cuando uno pierde a un ser querido, cuando uno no haya cómo hacerle entender a la persona que tiene al lado que tiene que cambiar porque yo merezco algo mejor. Cuando los hijos no entienden que tienen que portarse bien y lo único que le dan problema a los padres. Cuando hay ruina, lo único que puede a nosotros darnos paz es cambiar el fundamento de esa construcción y comenzar a meter roca en ese matrimonio, roca en esa relación con los hijos, roca en esa relación personal con Dios. Eso significa pedirle al Señor que esté en estas cosas. Pedirle al Señor que incluso me enseñe a ver la sexualidad de manera diferente. Porque muchos hombres llegamos al matrimonio solamente con la enseñanza de la calle. Y no sabemos. Sorry, no sabemos. Nos creemos Brad Pitt de la película. Nos creemos James Bond. Pero no alcanzamos ni para el Chavo del Ocho. Necesitamos aprender. Y para eso está la palabra. Si alguno está falto de sabiduría, dice el apóstol Santiago, que se la pida a Dios. ¿Acaso Dios no lo creó integralmente a usted? ¿Acaso Dios no creó sus emociones, su corazoncito? ¿Acaso Dios no creó su cuerpo, sus órganos, sus hormonas? Él conoce el manual porque Él lo diseñó. Pero si no edificamos en Él, en nuestro Creador, en Cristo, vamos a andar confundidos como la Torre de Babel.
Llegan a consejería algunos matrimonios y ni siquiera saben por qué pelean. Piensan que la razón es cierta cosa, pero en el fondo se dan cuenta de que hay algo más profundo, pero no saben exactamente qué tiene confundidos. Un matrimonio al estilo de Torre de Babel. Cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta que la Torre de Babel fue edificada con un propósito equivocado y en el lugar equivocado, con una autopercepción humana equivocada. Se creían diosesillos, querían el éxito y querían ser de renombre, igual como muchos matrimonios de nosotros antes de escuchar la palabra del Señor. Igual como muchos emprendedores, queremos que nuestros emprendimientos, nuestros negocios, nuestras compañías salgan adelante y sean exitosas. ¿Pero para qué? ¿Para dejarle más dinero a los niños y que ellos repitan el patrón de confusión en la vida? ¿Acaso no escuchamos a Eclesiastés diciendo al predicador: lo último que tengo que decirle es que el fin de la vida es hacer la voluntad de Dios? La ordenanza divina es edificar en Jesús. Él nos creó, Él nos formó, no nosotros a nosotros mismos. Ovejas de su prado somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la ordenanza divina es edificar en Jesús, significa que nosotros amamos a Jesús. Amamos lo poco que conocemos de Él, lo amamos. Por eso creemos, por eso nos bautizamos, por eso queremos seguirlo y por eso esperamos su regreso como un niño que espera al papá o la mamá que alguna hora va a tener que llegar. ¿Están locos los cristianos? Sí, probablemente. Pero le prometo que la iglesia no le va a pasar lo de Penélope, que se quedó esperando en el tren de la estación a su amado. A la iglesia le va a tocar recibir a su amado y va a ser un momento en que aún la iglesia se va a sorprender, porque si Cristo es real y vino hace más de 2000 años, vivió, nació de forma milagrosa, enseñó cómo vivir, nos enseñó cómo morir y nos enseñó cómo resucitar, el día que eso suceda, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a decir: wow, era verdad todo. Yo pensé que la iglesia sonaba bonito, pero era verdad. Yo sueño con ver en el cielo a mi hermana Ida. Yo sueño con ver en el cielo a mi hermano Leo. Yo sueño con ver a mi hermano Daniel, para que no se me coloque celoso. Yo sueño encontrarme allá y ya estar en otra realidad y platicar. Porque Dios no nos va a cerrar la boca. Platicar un poco, platicar. Si es que era difícil, sí, la verdad que estuvo bien canijo. Hasta me voy a llevar los términos mexicanos, ¿ves? Pero la hicimos por fe. ¿Por qué? Porque sabíamos dónde edificar. Sabíamos dónde poner nuestra esperanza y sabíamos la razón por la cual hacemos todas las cosas. ¿Y cuál es la razón? Agradar a Dios. ¿Y dónde? Fundados en Cristo. Ay, pastor, no sé si debería seguir con esta relación. ¿Me puede aconsejar? Lo primero, que la persona que usted está escogiendo lo anima, la anima a hacer la voluntad de Dios, o la aleja de Dios o lo aleja de Dios. Y agachan la cabeza así como: bueno, partamos por eso. No os unáis en yugo desigual. Qué lindo consejo. Porque después uno va a jalar para la derecha y el otro para la izquierda y va a haber problemas, discusiones, peleas, malentendidos, negaciones, irritaciones, y la vida se hace de colores. Ahora, cuando la ordenanza divina es edificar en Jesús, nosotros ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amada iglesia, ¿usted a qué viene a la iglesia? ¿A qué viene a la iglesia? Pastor, ¿a qué viene usted a la iglesia? A seguir buscando la voluntad de Dios y poner mis ojos en Jesús. Algo de Jesús usted va a escuchar si es que el Espíritu Santo está en el lugar donde se congrega.
Algo de Jesús va a bendecir su vida interior. Algo de Jesús va a bendecir su matrimonio. Algo de Jesús va a salpicar en la crianza a sus hijos. Algo de Jesús va a modificar su futuro y va a poder descansar en que su futuro está en las manos de Dios, si usted lo decide así. Ahora quiero terminar con esta pregunta. ¿Es nuestra autopercepción similar a la autopercepción de los que edificaban la Torre de Babel? ¿Buscamos renombre? ¿Buscamos ser reconocidos? ¿Buscamos que se nos recuerde consolidación en un lugar? ¿O será tiempo de que nuestra percepción sea como la de Juan el Bautista, quien llegó a decir en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Si mi autopercepción me está diciendo construye, crece, edifica, tira para arriba, sale adelante, tú y solamente tú, es porque nosotros debemos aprender a menguar. Y debemos recordar que Dios nos puede bendecir aún cuando nosotros estamos haciendo nay, tutú, roncando. Porque no se trata de nuestras fuerzas, sino de su espíritu, dice el Señor. No se trata de lo que nosotros podemos alcanzar, sino de lo que Dios puede alcanzar con y para nosotros. Termino recordando al predicador milenario, cuando escribió como conclusión de su vida: el fin de todo el sermón es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Pongámonos de pie, por favor.